Hola, espero que estén bien. Hoy día vamos a comenzar con la segunda unidad del FD, ¿sí? Que se llama funciones polinomiales. ¿Ya? Hoy día vamos a ver qué son los polinomios y operaciones con polinomios. ¿Qué son los polinomios? Son expresiones algebraicas que constituyen la suma de un número infinito de términos o monomios. ¿Ya? Ustedes las expresiones algebraicas que tienen un solo término los conocen como monomios. Las expresiones algebraicas que tienen dos términos los conocen como binomios. Las expresiones algebraicas que tienen tres términos, ustedes los conocen como trinomios. Y las expresiones algebraicas que tienen cuatro o más términos, las conocen como polinomios. ¿Sí? Ya, ahora nosotros ya no vamos a hablar ni de monomio, ni de binomio, ni de trinomio. Vamos a hablar solo de polinomios, ¿sí? O sea, si yo veo una expresión algebraica que tiene un término o dos términos, se va a llamar igualmente polinomio. Ya. Definición matemática de un polinomio. Decimos que P es un polinomio en el conjunto de los números reales si y solo si es una función que va de R en R, ¿ya? Tal que P de X admite una representación de la siguiente forma, ¿ya? O sea, si yo veo cualquier expresión escrita de esa manera, es porque es un polinomio, ¿ya? Recuerden que un polinomio es una función, por eso va el P de X. En este caso, los polinomios van a depender solamente de X, ¿sí? A diferencia de los ejemplos que vimos en la diapo anterior, y nos vamos a centrar ahora en los polinomios que tienen una misma variable y que generalmente es la X. En un polinomio, los coeficientes que acompañan a las X se llaman coeficientes del polinomio y que pueden ser cualquier número real, ¿ya? Y los exponentes, aquí me equivoqué, son siempre en n, son siempre números naturales, ¿sí? Por ejemplo, P de X es igual a 2X elevado a 3 menos 3X más 1. Eso es un ejemplo de polinomio, polinomio P. Polinomio R, eso también es un ejemplo, X elevado a 5 menos 3X más 2. Q de X igual a menos 5X elevado a 3 menos 2X elevado a 2 más X menos 1. Y C de X, que es igual a 4X elevado a 2 menos 1. Hay un polinomio que ustedes lo han trabajado, pero no sabían que se llamaba polinomio, que es la función cuadrática. ¿Ya? La función cuadrática es un ejemplo de polinomio. Grado de un polinomio. Llamamos grado de un polinomio al mayor exponente que presenta la variable. ¿Ya? Como yo les dije anteriormente, generalmente la variable de un polinomio es la x. Y con coeficiente distinto de 0. Veamos. Ejemplo. Polinomio P de x igual a 2x elevado a 2 menos 3x más 1. ¿Sí? La variable x que tiene el exponente mayor es esa. Por lo tanto, vamos a decir que el grado de P de x es 2. O sea, es el exponente mayor. ¿Ya? Y este es un ejemplo de una función cuadrática. Otro ejemplo. R de x igual a x elevado a 5 menos 3x más 2. Ya, la variable o la x que es de exponente mayor es esa. Su exponente es 5. Por lo tanto, el grado de ese polinomio es
5. Tercer ejemplo. Si se fijan en Q de X, la X que tiene el exponente mayor es esa. El exponente de este monomio es 3. Por lo tanto, el grado de Q de X en este caso es 3. Y C de X, el exponente mayor es 2. Por lo tanto, el grado de C de X es 2. Ya, ¿para qué me sirven los grados? Me sirven para identificar cuántas soluciones tiene el polinomio. ¿Ya? Si recuerdan, la función cuadrática tiene 2 soluciones, ¿ya? Eso me lo indica su grado. ¿Qué significa? Que el R de X va a tener 5 soluciones, ¿ya? La Q de X es una función cúbica, o sea, va a tener 3 soluciones, y la última, que también es de grado 2, significa que va a tener 2 soluciones. Observaciones. Un número real puede entenderse como un polinomio de grado 0, ¿ya? Por ejemplo, tengo el 2, ¿ya? Pero el 2 es lo mismo que 2 por x elevado a 0. Ahí está el grado de mi polinomio. Y a eso lo llamamos p de x. Eso es exactamente lo mismo que escribir solamente el 2. Siguiente observación. Al coeficiente del término de mayor grado del polinomio se le llama coeficiente principal. Y dos polinomios, P y Q, son iguales si y solo si para cualquier x en R, P de x es igual a Q de x. Ahora nos vamos a ir específicamente a operaciones con polinomios. A ver, los polinomios se comportan igual que los números reales. Yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Sí? Entonces, vamos a partir con la suma de polinomios. Si yo tengo dos polinomios, P y Q, de grados n y m, en los naturales, con n mayor a m, entonces su suma es eso. Ya. En simples palabras, la suma de un polinomio es lo mismo que sumar expresiones algebraicas. ¿Y cómo sumamos expresiones algebraicas? Sumando términos semejantes. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, dado dos polinomios, P y Q, calcular P de X más Q de X. Ya. Entonces, P de X más Q de X es igual 6x elevado a 4 menos 3x elevado a 2 más x menos 2 más x elevado a 4 menos x elevado a 3 más 2x elevado a 2 menos x más 3. Analizamos. ¿Cuáles son los términos semejantes? Recuerden que son los que tienen la misma letra y el mismo exponente. S es semejante con S. S es semejante con S. Y S es semejante con S. Por lo tanto, esos son los únicos. Ah, y me faltó este. Me faltó S. Por lo tanto, esos son los que podemos juntar. Entonces, P de X más Q de X va a ser igual 6x elevado a 4 más una x elevado a 4. 7x elevado a 4. Menos 3x elevado a 2 más 2x elevado a 2 es menos x elevado a 2. X más X, perdón, X menos X se me van. Menos 2 más 3, 1. Y menos X elevado a 3. Ahora, ¿cómo escribo yo los polinomios? Los escribo
en orden, ¿ya? Van las x con el exponente de mayor a menor. Por lo tanto, nos queda 7x elevado a 4 menos x elevado a 3 menos x elevado a 2 más 1. Entonces, ahí queda el resultado de sumar los polinomios P y Q. Resta de polinomios. Si tengo P y Q, dos polinomios, donde Q es de esa forma, y además, si yo multiplico al polinomio Q por un menos 1, vamos a tener que P menos Q es igual a P más menos 1 por Q. ¿Ya? Esto se ve más complicado, pero al final es el polinomio que yo quiero restar, lo multiplico por menos 1 y después lo sumo. ¿Sí? Y al sumar, utilizo términos semejantes. Ejemplo, P y Q, ¿ya? Son los mismos polinomios que utilizamos en la suma, pero ahora los vamos a restar. Ya, veamos. De hecho, es más simple de lo que se ve en la explicación que acabo de hacer. P de x menos Q de x va a ser igual. 6x elevado a 4 menos 3x elevado a 2 más x menos 2 menos, ese menos hace que yo coloque todo el polinomio que viene en paréntesis. X elevado a 4 menos x elevado a 3 más 2x elevado a 2 menos x más 3. Entonces, 6x elevado a 4 menos 3x elevado a 2 más x, menos 2. Y ese menos hace que yo cambie todos los signos de los que están adentro del paréntesis. Menos x elevado a 4 más x elevado a 3 menos 2x elevado a 2 más x menos 3. Entonces, una vez que yo saco el paréntesis, términos semejantes. S con S. S con S. S con S. Y S con S. Y hacemos lo mismo que en la suma. 6x elevado a 4 menos x elevado a 4. 5x elevado a 4. Menos 3x elevado a 2. Menos 2x. Menos 5x elevado a 2. Más x más 2x. Menos 2 menos 3 menos 5 y mantenemos el x al cubo. Y de nuevo, los polinomios se ordenan con las x de de mayor a menor. 5x elevado a 4 más x elevado a 3 menos 5x elevado a 2 más 2x menos 5. Y ahí está la resta de polinomios. Multiplicación de polinomios. Sean P y Q dos polinomios. Para calcular la multiplicación de ellos, se debe hacer aplicando las propiedades distributivas del producto sobre la suma en forma reiterada y considerando las leyes de la multiplicación de potencias de igual base. Ya, a ver, vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos P y Q y queremos calcular la multiplicación. Entonces, P de x por Q de x va a ser igual a x elevado a 3 menos x elevado a 2 más 2x menos 1 por x elevado a 2 menos x más 3. Ya, lo que les acabo de explicar es esto, que cada término de x va a multiplicar a cada término de q, o sea, s por s, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Después, s por s menos x elevado a 4, después s por s, más 3x elevado a 3. Después hacemos exactamente lo mismo con el x elevado a 2,
menos x elevado a 2. S por S menos x elevado a 4, S por S más x elevado a 3, y S por S menos 3x elevado a 2. Pues con el 2x lo mismo, S por S más 2x elevado a 3, menos 2x, menos x por menos x, menos 2x elevado a 2, y menos 2x por 3, más 6x. Y exactamente lo mismo con el menos 1. Menos 1 por eso, menos x elevado a 2. Menos 1 por menos x, más x. Menos 1 por 3, menos 3. Y analizamos los términos semejantes. S con S. S con S con S. S con S con S. S con S. Entonces, mantengo el x elevado a 5. Menos x elevado a 4, menos x elevado a 4, menos 2x elevado a 4. 3x elevado a 2 más 2x, perdón, 3x elevado a 3 más x elevado a 3 más 2x elevado a 3. 3, 4, 5, 6. Más 6x elevado a 3. Ahora, menos 3x elevado a 2, menos 2x elevado a 2, menos x elevado a 2, son menos 6x elevado a 2. Y las x ahora. 6x más x, 7x. Y mantenemos el menos 3. Y como vemos, las x están ordenadas de menor a mayor, por lo tanto, dejamos hasta ahí. Y no tengo más términos semejantes tampoco, entonces no puedo hacer nada más. Ya, observaciones. La suma de polinomios cumple las siguientes propiedades. Es cerrada. ¿Qué significa? Que si yo sumo dos polinomios, el resultado va a ser otro polinomio. La suma de polinomios es asociativa. ¿Qué significa? Que si yo primero hago la suma de p más q de x y luego le sumo otro polinomio, es lo mismo que hacer la suma de q más r y que después sumarle el polinomio p. ¿Ya? Es lo mismo como yo asocie los términos para sumar, porque siempre me va a dar el mismo resultado. Además es conmutativa, que no importa que si yo hago p más q o q más p. ¿Por qué? Porque también me va a dar el mismo resultado. Tiene elemento neutro, o sea, que tiene el polinomio 0. Recuerden que en la suma, el elemento neutro es el que no cambia, no hace nada o no afecta en la suma. Entonces, en este caso, ese polinomio es S. Y tiene elemento inverso. O sea, que si yo tengo el polinomio p de x, su inverso es menos p de x. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo calcular? Multiplicando el polinomio por menos 1. Entonces, en matemática, si un conjunto, si en la suma de un conjunto en específico ocurren todas estas propiedades, significa que ese conjunto es un grupo abeliano. Y la multiplicación de polinomios es asociativa. Da lo mismo cómo asocie yo al multiplicar los polinomios, porque siempre me va a dar el mismo resultado. ¿A qué me refiero? Que da lo mismo que yo haga
P por Q y después R, a que yo haga Q por R y después por P. Y además es distributiva con respecto a la suma, y eso lo vimos recién en el ejemplo anterior de multiplicación. O sea, que si yo tengo x más 1 por x menos 2, tengo dos polinomios, el x multiplica al x y después al menos 2. Y el 1 multiplica a la x y después al menos 2. Eso se refiere con distributividad con respecto a la suma. Otras observaciones. Si P y Q son dos polinomios con coeficientes reales, ¿ya? Y su multiplicación es igual a 0, significa que uno de los dos es igual a 0. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que ocurre con los números reales. Si yo tengo la multiplicación de dos números, es porque o A es 0 o B es 0. ¿Ya? Aquí es exactamente lo mismo. Y otra observación, sean P, Q y R tres polinomios tales que P es distinto de 0. Si P por Q es igual a P por R, entonces Q es igual a R. Ya, aquí es como si simplificáramos el P y quedase solamente Q y R. División de polinomios. En toda división de polinomios se verifica que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Es exactamente igual que los números reales. Y escrito como polinomio sería eso. Lo que también se puede escribir de esa manera, ¿ya? Pero vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Esto es súper importante en la división de polinomios, ¿ya? Para hacer la división, yo necesito que el grado del divisor sea menor al grado del dividendo, ¿sí? O sea, si yo tengo dos polinomios, P y Q, y los quiero dividir, el divisor que es Q, su grado tiene que ser menor a P. Y P, recuerden que es el dividendo, ¿ya? Si eso no ocurre, yo no puedo hacer la división. Otro ejemplo, otra observación. La división de polinomios se termina cuando el resto es de grado menor al grado del divisor. Ejemplo, si P y Q son esos polinomios de ahí, hallar el cociente y el resto. Entonces, P de X dividido Q de X. Esa es la división que debemos efectuar porque el grado de Q es menor que el de P. O sea, 2x elevado a 4 menos x elevado a 3 más 3x menos 1 dividido x elevado a 2 menos x más 3. El procedimiento de la división es exactamente igual a la división de los números reales, ¿ya? Entonces, ¿cómo partimos? Tomo el x de grado mayor de mi divisor, o sea, s, y digo, x elevado a 2, ¿cuántas veces me cabe en el 2x elevado a 4? O x elevado a 2, ¿por cuánto me da 2x elevado a 4? Entonces, por 2 y por x elevado a 2, porque si los multiplicamos nos da eso. Luego, una vez que yo tengo el primer término de mi cociente, ese término va a multiplicar a s, va a multiplicar a s y va a multiplicar a s. O sea, va a multiplicar a cada término de mi divisor. Y esas multiplicaciones las colocamos abajo del dividendo. 2x elevado a 2 por 2x elevado a 2, 2x elevado a 4. Pero le vamos a colocar el signo contrario, siempre. Porque después vamos a sumar.
¿ya? Luego, 2x elevado a 2 por menos x es menos 2x elevado a 3. Pero como es un menos, le vamos a colocar el signo contrario. Luego, 2x elevado a 2 por 3, 6x elevado a 2, pero de signo contrario, o sea, menos. Y eso después lo sumamos con el dividendo. Estos se me van, me quedan 0. Aquí es, perdón, 2x elevado a 2 por x es 2x elevado a 3. Ahí. Sumo menos x elevado a 3 más 2x elevado a 3 es x elevado a 3. Menos 6x elevado a 2. No tengo con quién sumarlo, así que lo mantengo. Y lo mismo ocurre con el 3x y con el menos 1. Ahora, vuelvo a hacer exactamente el procedimiento anterior. El primer término de mi dividendo, digo, ¿cuántas veces me cabe para que sea x elevado a 3 o x elevado a 2 por cuánto me da x elevado a 3? Por x. Ahora, ese segundo término va a multiplicar a cada término de mi divisor. ¿Sí? O sea, x elevado a 2 por x es x elevado a 3. Pero recuerden que lo colocamos con el signo contrario. Menos x elevado a 3. X por menos x, menos x elevado a 2, pero con el signo contrario. X por 3x, 3x, pero de signo contrario, menos. Y sumamos. Esos se me van. Después, menos 6x. Menos 6x elevado a 2, más x elevado a 2, menos 5x elevado a 2. 3x menos 3x, 0. Y me queda solamente el menos 1. Ahora, como esto de acá abajo es del mismo grado que el divisor, yo puedo seguir dividiendo, ¿ya? X elevado a 2, ¿por cuánto me da menos 5x elevado a 2? ¿O qué es lo que me falta? Me falta el menos 5. Y ese que coloqué ahí, lo mismo, multiplica a cada término de mi divisor. Menos 5 por x elevado a 2 es menos 5 elevado a 2, pero va con el signo contrario. Si es negativo, queda positivo. Menos 5x por x, por menos x, es 5x, pero de signo contrario, menos. Y menos 5 por 3 es menos 15, o sea, más 15. Y sumamos de nuevo. Se me van y nos queda menos 5x, menos 1 más 15, más 14. Ahora, como llegué a un polinomio de grado menor, significa que mi división queda hasta ahí. ¿Sí? Entonces, el cociente que me piden ahí es 2x elevado a 2 más x menos 5. Y el resto es este de acá abajo. Menos 5x más 14. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que mi polinomio P es igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Sí? Ya sé que es súper complicado hacer la división ya, pero hay que ejercitar mucho. Hagan muchos ejercicios de división. Otro ejemplo. Hallar el cociente y el resto. Obviamente entre P y Q. No lo puedo hacer al revés porque Q es de grado menor, ¿ya? Entonces, x elevado a 6 menos 64 dividido
por x elevado a 3 menos 8. Tomo el primer término del divisor y digo, x elevado a 3, ¿por cuánto me da x elevado a 6? Por x elevado a 3. El primer término que anoté acá, multiplica cada término de mi divisor y los anotamos acá abajo, pero de signo contrario. ¿Ya? Entonces, x elevado a 3 por x elevado a 3, x elevado a 6, pero signo contrario. X elevado a 3 por menos 8 es menos 8x elevado a 3, pero como es menos, va de signo contrario y ahora sumamos. Se me van, me queda 0. Mantengo el 8x elevado a 3 y el menos 64. No los puedo juntar con ningún otro porque no hay términos semejantes. Y repito el procedimiento. El primer término de mi divisor, ¿qué le falta para convertirse en eso? Siempre es con el primer término. Le falta el 8. Y multiplicamos. 8 por x elevado a 3 es 8x elevado a 3, pero con signo contrario. Menos 8 por 8 es menos 64, pero signo contrario. Sumamos. 0, 0. Listo, terminé. Por lo tanto, el cociente es x elevado a 3 más 8 y el resto es 0. ¿Qué significa? Que mi polinomio P lo puedo escribir como el divisor por el cociente más el resto. Ya. Hay una regla que se llama regla de Ruffini o división sintética. ¿Ya? Este es un procedimiento que yo lo uso cuando quiero dividir polinomios, ¿sí? Y el divisor de mi polinomio es de esta forma. O sea, que es de grado 1, ¿ya? Esta división hace que se simplifique el procedimiento, ¿ya? Es mucho más fácil hacer la división, pero yo lo hago solamente cuando el divisor cuando el divisor es de grado 1. Efectuar el cociente entre P y Q. Entonces, como mi divisor, que es Q, es de grado 1 o es de la forma x menos a, voy a utilizar la división sintética o la regla de Ruffini. Esta división dice que, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar todos los coeficientes de mi polinomio o de mi dividendo. O sea, 6 menos 10 menos 4 menos 3 y 6. ¿Ya? Yo los coloco en orden en que la x va de mayor a menor. ¿Ya? Recuerden que ese es x elevado a 0, ¿sí? Por eso lo coloco también. Si hay alguna x que no esté, yo el coeficiente lo lleno con 0, ¿sí? Entonces, una vez que yo coloqué los coeficientes del dividendo, hago esas líneas y acá al ladito coloco el contrario de ese, o sea, el 2. Y el procedimiento a realizar es el siguiente. El primer coeficiente lo bajo, siempre. O sea, me queda 6. Luego digo, 6 por 2 es 12. Esa multiplicación la coloco acá abajo del que sigue, y sumo. 12 menos 10 es 2. Luego digo, 2 por 2, 4. Ese 4 lo coloco abajo del coeficiente que sigue, y sumo. Y me da 0. 0 por 2
me da 0. Lo coloco abajo del coeficiente que sigue y sumo. Y eso me da menos 3. Y lo mismo, menos 3 por 2 es 6. Lo coloco abajo del coeficiente que sigue y, perdón, menos 6. Ahí, y sumo. 6 menos 6 es 0. En este caso, siempre el último dígito que me da acá, o sea, S, siempre va a ser el resto, ¿sí? Y todos estos números son el coeficiente del polinomio resultante, ¿ya? O sea, a ver, si yo el P de X, lo divido por X menos 2, como este es de grado 4 y este es de grado 1, al restarlo me da 3, por lo tanto, el polinomio resultante, el cociente, tiene que ser de grado 3, ¿ya? Entonces, esos números significan, el 6 es para el primer coeficiente de grado 3, o sea, 6x elevado a 3. El 2 es para el que sigue, más 2x elevado a 2. El 0 para el que sigue, más 0 por x elevado a 1, menos 3 por x elevado a 0, o sea, que se queda solito. ¿Sí? Como ese es un 0, 0 por x elevado a 1 es 0, por lo tanto, 6x elevado a 3 más 2x elevado a 2 menos 3. Ese es el cociente. O sea, el cociente de la división entre P y Q es este. Y su resto es 0. ¿Ya? Este método es mucho más corto que la división que yo hice anteriormente. ¿Ya? Son pasos mucho más largos. ¿Ya? Pero este método lo utilizo solamente cuando mi divisor es de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que mi polinomio P va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. Vamos a ver otro ejemplo. Dividir P y Q, ¿ya? Como el divisor es de grado 1, o sea, es de la forma x menos a, yo voy a utilizar la división sintética, o sea, el método de Ruffini. Ese método me dice que yo coloco todos los coeficientes del dividendo. Ese es mi dividendo, ¿sí? Entonces, el coeficiente para x elevado a 5 es 5. El coeficiente para x elevado a 4, no tengo x elevado a 4, significa que su coeficiente es 0. Para el x elevado a 3 tampoco tengo x elevado a 3, por lo tanto su coeficiente es 0. El coeficiente de x elevado a 2 es menos 3. El coeficiente de x elevado a 1 es 6. Y el coeficiente de x elevado a 0 es 12. Entonces, una vez que hago eso, ahí, las rayitas. Y acá al lado coloco S, pero de signo contrario, o sea, menos 1. Y lo primero que hago es, el primer coeficiente lo bajo, 5. El 5 lo multiplico por el menos 1, por el valor que yo tengo acá. 5 por menos 1, menos 5. Lo coloco bajo el coeficiente que sigue y sumo. 0 más menos 5, menos 5. Menos 5 por menos 1 es 5. Lo coloco bajo el coeficiente que viene y sumo. 0 más 5, 5. 5 por menos 1, menos 5. Lo coloco abajo del coeficiente que viene y sumo. Menos 8.
Menos 8 por menos 1 es 8. Y lo coloco abajo del coeficiente que sigue y sumo. 8 más 6, 14. 14 por menos 1, 14, menos 14. Y lo coloco abajo del coeficiente que sigue y sumo nuevamente. Menos 2. Entonces, el último dígito, ese siempre es el resto. ¿Sí? Entonces, como mi polinomio es de grado 5 y mi divisor es de grado 1, el cociente sí o sí tiene que ser un grado menor que el dividendo, o sea, de grado 4. ¿Qué significa? Que ese va con el x elevado a 4 y después van en orden. X elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 y el x elevado a 0. Entonces, ¿cómo me queda el cociente? El cociente va a ser 5x elevado a 4 menos 5x elevado a 3 más 5x elevado a 2 menos 8x más 14. Y el resto dijimos que es menos 2. ¿Sí? O sea, que mi polinomio p de x yo lo puedo escribir como mi divisor por el cociente, que es todo esto, más el resto. Un teorema importante en la división de polinomios es el teorema del resto. Al dividir un polinomio p de x por un polinomio de grado 1, el resto me lo va a dar el p de a. Es decir, si yo quiero calcular, a ver, tengo mi polinomio y lo quiero dividir por x menos 3. Si yo tomo el contrario de ese, que es 3, y lo reemplazo en mi polinomio, o sea, p de 3, el resultado que me va a dar al reemplazar el 3, ese va a ser el resto de la división entre p y x menos 3. ¿Sí? Eso significa. Ya. Dado el siguiente polinomio, voy a borrar. Ahí. Dado el siguiente polinomio, determina su valor para el número real indicado. Tengo el polinomio y quiero reemplazar el x menos 2. Entonces, al reemplazar, es como evaluar una función. Es exactamente lo mismo. Yo tomo el valor de x y lo reemplazo en todas las x de mi polinomio. 5 por 2 elevado a 6 menos 3 por 2 elevado a 4 más 2 por 2 elevado a 2 menos 1. 5 por 64 menos 3 por 16 más 2 por 8 menos 1. 320 menos 48 más 8 menos 1. Eso es 279. ¿Qué significa esto? Que si mi polinomio p de x lo divido por x, si aquí es positivo, aquí es negativo, si lo divido por x menos 2, en el resultado de esa división yo voy a tener que mi resto va a ser 279. Eso significa. Veamos dos ejemplos más. P de x igual a eso y x igual a 0. ¿Ya? Quiero evaluarlo. P de 0 es igual a 4 por 0 elevado a 4 menos 3 por 0 más 4. Y eso si lo resolvemos es 0. ¿Qué significa? Que si mi polinomio yo lo divido
por x menos 0, o simplemente x, el resto de esa división es 0, o sea, es una división exacta. Y veamos otro ejemplo. Reemplazamos. P de raíz de 2 es igual a 1/2 por raíz de 2 elevado a 4 menos raíz de 2 elevado a 2 más 2/3 de raíz de 2 menos 1. Eso es 1/2 por 2 elevado a 2 menos 2 más 2/3 de raíz de 2 menos 1. Esto es 2 elevado a 2, 4, partido 2, 2. 2 menos 2 más 2/3 de raíz de 2 menos 1. Eso es 0 y esto es 2 por raíz de 2 menos 3 partido 3. O sea que si mi polinomio p de x yo lo divido por x menos raíz de 2, al realizar esa división voy a tener que el resto es 2 por raíz de 2 menos 3 partido 3. Y eso sería por hoy. ¿Sí? Cualquier duda, ustedes saben, correo, WhatsApp, y la próxima clase vamos a seguir con polinomios, pero con sus soluciones. ¿Sí? Así que tengan un buen día. Nos vemos.